y me amenazó varias veces y yo me encontré con él varias veces y le dije, mire ministro, que yo no me voy a callar. Así que porque su radio corre peligro, su vida corre peligro, el caso fulano a veces no se habla mal y usted sabe que no me voy a callar, le digo, así que hágame lo que quiera, no me voy a callar. Humberto, ¿qué recordás de tus viejos, Humberto? Papá era un personaje, escribía muy bien, tuvo obras de teatro inclusive, un tipo difícil, pero muy estudioso, sí, muy estudioso. Y mamá, como toda madre, una judía maravillosa. ¿Y tu mamá te marcó Sí, el crecimiento? Mamá, hasta ahora, cuando me acuerdo de ella, medio tiemblo, porque era muy dura, muy fuerte. Sí. Sí, mamá era una mujer muy fuerte. ¿Y de tu niñez en Pilar? ¿Cuánto tiempo estuviste en Pilar? En Pilar estuve hasta los 11 años, 12 años. Y después me vine. En esos Creo que tiempos... en la revolución del 47 ocurrieron cosas muy desagradables con varios gringos y entonces nos vinimos de Pilar a la capital, porque estábamos viviendo allá en la revolución, me recuerdo de esa revolución como si fuera hoy. Gringo y encima judío. Y sí. Había una cosa en ese tiempo de judío. Sí, judío de mierda, de todo, mataron a nuestro Señor. Claro, hasta ahora sigue. Yo no maté a nadie, le dije, pero... De cualquier manera, de tu niñez, digamos, si tuvieras que hacer un inventario, ¿qué cosas te marcaron como para toda la vida, Humberto? El salesianito. Porque fui uno de los judíos más religiosos, católicos, porque si no entraba a misa, o los sábados, ¿qué se hace los sábados? Sí, catecismo. No, había uno, bueno, me sacaban los puntos del partido, pues yo jugaba, el adversario era Barrio Vaca de Cacá, y nosotros era Petirosi. Mira. Curupactú, Petirosi, los años del salesianito fueron para mí maravillosos, ¿verdad? Con la iglesia, con los curas, con los amigos, me marcaron muchísimo. Pero un poco antes, ¿cómo es que te hiciste del Club General Díaz estando en un barrio que no era General Díaz? No sé, después ya me hacían llorar porque me dijeron General Díaz, Opotí todo el día, y yo lloraba. General Díaz, Opotí todo. Los colores de Guaraní. Sí, los colores de Guaraní. ¿Cuándo fue tu primer contacto con la radio, con las cosas que transmitía ese aparatito maravilloso que teníamos y tenemos en casa? En Radio Teleco. En Radio Teleco comenzaban los programas deportivos y entonces yo traía los resultados de los partidos, iba corriendo, venía, llamaba, pues no existía ninguna moderna forma de explicar más que el teléfono, un solo teléfono para todos los partidos. Y así comencé trayendo y llevando, hasta que un día en Radio Cáritas faltó alguien y Luis G. Benítez, un tipo extraordinario, un profesor magnífico, me pidió si quería ser locutor y le dije, claro que quiero. Imagínate el problema para mí, para mis paisanos judíos, es una radio católica que todavía le putean a todos los judíos y tenían que escuchar Mónica L. Qué notable. Y me marcó mucho radio, el padre Ascara, Tetudupe, sacerdote maravilloso. En los tiempos en que había tiempo para hacer un editorial. Claro. Y estos curas eran muy encantadores, muy amables, muy encantadores. Yo recuerdo mucho del salesianito. Más que el salesiano porque prácticamente no conocía. Ni sabía si en otro país había uno grande y uno chico porque el salesianito. Claro. Qué notable, ¿no? Porque yo hoy en día converso con mis hijos y le cuento que vivíamos pendientes del mundo a través de una cosa que se llamaba ondas cortas y se aburren mucho porque no entienden cómo podemos estar mirando una radio y escuchando las noticias. Imagínate, papá, con la guerra, judío en Pilar, escuchando todo lo que pasaba en el mundo y era una tragedia poner las ondas cortas. Me acuerdo que había muchas ondas cortas que transmitían exclusivamente con ese mundo de las guerras y fue muy difícil esa época porque vos no sabías
y todo estaba dirigido. Lo que pasa es que uno se comía Claro. toda esa información que hasta ahora Sí. hay noticias torcidas, ¿no? De hecho que tiempos después del momento que estamos recordando, llegaría la época en que a Stroessner no le gustaba que escuches Radio Moscú, por ejemplo. Claro. Stroessner era un personaje. Sí, era un personaje. Quiero hablar un poquito más tarde Un personaje. sobre esa historia de resistencia, digamos, de Ñandutí. No hay que decirlo en sencillo. Esta etapa de la radio creció contigo y vos creciste con esta etapa de la radio, Humberto, digamos, esta etapa de la radio que fue casi fundacional. Después de una radio de los 20, los 30 que te ponían solamente conciertos, ¿verdad? La radio hablada. Fuiste de una de las generaciones que perfeccionó la radio hablada en Paraguay. Y bueno, quiero saber cuándo fue que te consolidaste como locutor, porque además de locutor hacías otras cosas, por ejemplo, el teatro. Sí, hacía mucho teatro. ¿Cómo era eso? Bueno, y era una linda oportunidad de estar en los dos lados, ¿no? Porque el teatro te llevaba a uno y a otro. Sí, hice bastante teatro y recorrí ¿En mucho. Paraguay primero? Sí, en Uruguay un poquito. En Uruguay un poquito, pero fueron etapas muy lindas, muy lindas. La vida muy generosa conmigo. Sí. Muy generosa conmigo, no puedo quejarme de nada. Humberto, pero ¿cómo es que te vas a Uruguay? Y con el temor de que se me queden cosas de Paraguay por el No, camino. porque una noche fue una garroteada general, yo recibí la garroteada ¿Año general. aproximadamente? ¿Década? Y no sé, imagínate, yo lo 50. único que sé es que a mamá le dijeron que se vaya Humberto de acá porque puede ocurrir. Ya era el rebelde, gritábamos libertad, libertad. Y entonces me trajeron un pasaje a Uruguay y uno a Brasil. Y dije, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a Uruguay, que por lo menos hablan castellano. Y ahí me recibieron maravillosamente. Amo el Uruguay con toda mi alma, con toda mi alma. Nunca me preguntaron nada, más que la prueba si servía o no y adentro. Y así estuve varios años. ¿Y hiciste radio también? Sí, allá? Carve, la radio sea, más no, importante no era era de cualquier Uruguay, radio. Radio Carve. Hice teatro, un poquito de cine, que me valió mucho para todas estas cosas que hago ahora. ¿Qué te enseñó la radio uruguaya, que es una radio emblemática? La rapidez, el lenguaje rápido, decirlo todo sin tantas dudas como ahora. Había lo que se llamaba el show del minuto. Cada minuto se cumplía y tenía que pasar a otro tema. Era, Mira. sí, porque había muchas radios. Hasta ahora Uruguay tiene muchísimas radios. El show de minutos sería un formato que hoy sería valiosísimo. Sí. Pero hoy andate le callara. Bueno, y volviste a Paraguay y a empezar ya una etapa, digamos, de consolidación, Humberto, de tu proyecto. Estaba en un hotel en Buenos Aires haciendo changada y Bernabé, creo, alguno de ellos me dijo, ¿qué haces acá? ¿Por qué no volvés a Paraguay? Y me invitó, vine, fui director un tiempo de Radio Capital, de la Capital ZP9, Radio Stentor, que ninguna de esas radios se acuerdan ahora. Sí. Y empecé a trabajar, siempre me fue bien. Muy difícil, siempre me fue bien, hasta que me encontré el caso con Stroessner, que Claro. era terrible la situación. Yo no sé si era por nazi Sí. o yo por judío, pero era terrible la situación con él. Mirá, Sí. me llevaban preso en el cumpleaños de mis nietos para hacerme pasar papelones. Claro. ¿Cómo empezó Ñandutí? ¿Cómo surgió la idea? Tenías un socio al empezar el plan, el proyecto, ¿no? Estábamos con el coronel Pablo Rojas, que era yo su locutor oficial, Teófilo Escobar, gran tipo, gran cantor, y andamos de bohemia en bohemia, en las parrilladas, anunciando, tenía 15, 16, 18 años, y de repente alguien dijo, ¿y por qué no ponemos una radio? ¿Dónde voy a sacar la plata para tener una radio? Y ahí aparece el coronel Pablo Rojas, que me decía Gringo Raúl, y yo me acuerdo mucho con Papu, su hijo, porque creo que me quería incluso más que a Papu. Mira. Un tipo extraordinario, Pablo Rojas. Estamos hablando de una figura emblemática, por ejemplo, del Club Cerro Porteño. Sí, exactamente. Y con él me hice y aprendí muchas cosas, sobre todo la seriedad de mi trabajo, no mentir jamás. Y eso me costó muchísimo. Siempre fui demasiado fuerte, frente, frontal, y me fue bien, casi siempre. Y la radio tiene hoy en día 56 años. 6 años. Me parece,
56 años, exactamente. Del 62. Sí. ¿Podés dividir, digamos, más o menos mentalmente por etapas tu radio y decir, bueno, la primera etapa fue de esta forma, después esto hoy en día tiene esta propuesta? Yo empecé a hablar con la audiencia y entendía que la audiencia me quería escuchar, yo le quería escuchar a ellos. Hice micrófono abierto, que me costó tantos problemas, porque entraba la gente, decía de todo, y yo nunca quise filtrar. Y la gente me decía, Gloria, ellos filtrar. No puedo filtrar, porque si filtro me va a pasar lo que me hacía con Estrono, el que entre, que diga, desde judío de mierda, ladrón, sinvergüenza, que diga lo que quiera. Ese micrófono abierto es un acto heroico diario tuyo, sí, hasta o sea, ahora no sí. Solamente por la valentía de abrir el micrófono, sino por la valentía de recibir los golpes también. Claro. ¿Y qué manera más hermosa hay de poder saber cómo sos? Sí. Y que la gente te diga sin compromiso. Sí. Hasta ahora ¿cómo me retan? Hasta ahora me retan. Y después, bueno, Ñandutí se va consolidando. Supongo que como todos los proyectos, la primera etapa habrá sido una etapa así de tanteos, de ver para dónde vamos. Después se queda un poco Humberto solo con el proyecto y capaz que ahí adquiere una identidad más definida para adelante, Humberto. Claro, fíjate que con socios tenía que convencer a ellos de lo que decía. Sí. Hasta que después me di cuenta de que le comprometía mucho a ellos y pusimos de mutuo acuerdo, nos separamos, con el mejor de los recuerdos para cada uno, me quedé solo, con Gloria por supuesto, y hicimos un trabajo que hasta ahora continúa. ¿Cómo fue la noche que atropellaron y trataron de destruir la radio? Me rompieron casi todo y me gritaban uno de mis hijos, papá, no entre que te van a matar. ¿Estabas acá? ¿Estabas en tu casa? No, estaba en casa y vine como pude. Una jauría acá tiraba tiros y todo lo que imagínate, tiraron todo abajo. Unos vidrios que me había costado una fortuna, que nunca más pude recuperar, rompieron todo, con todo lo que había en la radio. Y bueno, ahí nos quedamos con su colillo, que era el único que más o menos estaba al lado mío a cero. Hubo un capítulo también que fue muy fuerte, que fueron las interferencias a la señal de la radio Humberto, ¿verdad? Resulta que cuando te querían evitar que dijeras un comentario, pusieron en el Parque Caballero una radio en la misma frecuencia mía, que entonces era 850. Entonces cada vez que yo quería decir algo que no le gustaba, ponían jingle bell, me volvía loco me volvía. Me mudaba a otro lado y seguían con lo mismo. Vos sabés lo que son 2 años aguantando esa historia de... Ñandutí era una especie de fogón donde venían a recargar las pilas los opositores. Y Caritas, que tenía la posibilidad con los padres. Me costó hacer mi vida y después alguien más o menos empezamos y tuve, no sé cómo se llamó un libro que alguien anda por ahí dando vuelta de la historia de Radio Ñandutí. Pero habría que hacerla, no como Radio Ñandutí, como un emblema de la gente que protestaba. Imagínate lo que era mi estudio libre. Claro. Entrar al aire y sin decir nada decías lo que querías. Ya estaba una camioneta afuera, por supuesto, que me llevaba presa. Eso era lo más Fuiste normal. Varias veces. Sí, y escuchaba que Gloria gritaba, ¿a dónde está mi marido? Y yo quería decir, no grites más que me va a ir peor. Recorría la comisaría, sí, no sé en cuántas, en todas creo que estuve. En todas. Brite era un coso serio, el jefe de policía. Había un personaje grotesco también, que era Montanaro. Te llegó a intimidar él, a hablar. Varias, sí. ¿Te llamaban por teléfono? Sí, y me amenazó varias veces y yo me encontré con él varias veces y le dije, mire ministro, que yo no me voy a callar. Así que porque su radio corre peligro, su vida corre peligro, el caso fulano a veces no se habla mal y usted sabe que no me voy a callar, le digo, así que hágame lo que quiera, no me voy a callar. Y tuve el apoyo de la embajada norteamericana, la embajada sueca, la embajada argentina, nunca estuve solo. Postdictadura, ¿te planteaste la posibilidad de hacer una entrevista a Stroessner? Sí, intenté, es más, hice una entrevista con él en Brasilia.
Y me acuerdo perfectamente bien que me dijo en un momento dado, yo inauguré su radio, Rubín. Es cierto, pero usted también me la cerró, le dije. Y ahí me cortó. Ah, mira. Sí, tengo grabado eso. ¿Qué Personaje era. Eso, a propósito, cuando empezábamos a hablar dijiste personaje. ¿Por qué te parece tan personaje? Aparte del lugar común que todos hablamos, de dictador, de cruel y todo lo demás. Porque él tenía convicciones serias en lo que hacía. Él, para mí, era un nazi. Él era un nazi, así, un hombre que tenía un poder extraordinario y cumplía, que muchas cosas ni se saben, ¿no? No tengo que olvidar de agradecerte la entrevista que le hiciste al exdirector de Canal 9, que yo recogí, cuando contabas que Stroessner hizo suspender el combate, porque cada Claro. soldado americano mataba a Sí, 7 sí, alemanes. eso era increíble. Eso solamente a él se le podía ocurrir que los alemanes también valían, no siempre eran cobardes. Sí, sí. Develaba su lado nazi. ¿Verdad? Sí, claro, claro. Era terrible. Era terrible. Por suerte ya no hay Stroessner. La gente y también los entrevistadores tienen mucho miedo de hablar de la muerte. Pero Humberto, ¿va a ser con las botas puestas? Sí, sí, claro que sí. Hay que morir luego con las botas puestas. Si no, realmente sos un miserable.